Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os he traído un especial terror, la parte número 7, ya es el séptimo vídeo especial de terror que os traigo. Y bueno, y pues como suele ser habitual, os lo voy a ordenar de peor a mejor. Y bueno, voy a empezar, pues como también es habitual últimamente, por desgracia, con una opinión impopular. Y se trata de el quinto puesto con 3 estrellas, con las cosas que perdimos en el fuego, de la gran Mariana Enríquez. Bueno, Mariana Enríquez ya sabéis que es una autora argentina muy reconocida. Y bueno, y este es mi primer Mariana Enríquez que leo y no sé si es porque tenía las expectativas demasiado elevadas, que bueno, que no me han terminado de gustar demasiado, ¿no? Es un recopilatorio de relatos de 200 páginas, es breve, publicado en 2016, en el que bueno, hace mucho uso de las drogas, que sabéis que yo el tema de las drogas es que no me cierro en banda casi de prácticamente el principio y bueno, eso, y que son narraciones muy sórdidas, más que terror, que es lo que yo buscaba en esta obra. Más que terror son situaciones sórdidas, muy sombrías, muy desagradables, que bueno, que estás leyendo y no lo estás disfrutando. Vamos, a mí me gusta el terror, pero un terror en el que las cuestiones más no sé, más desagradables y sucias de la humanidad, como puede ser el tema de las drogas, pues no tenga tanto protagonismo, ¿no? Y bueno, yo por supuesto reconozco que la pluma de esta autora me ha gustado mucho y sí que próximamente leeré otra obra de ella, que es el tema, que es la de esta última que ha sacado. Ahora os dejaré por ahí la portada. Esa sí que también le tengo muchas ganas y sé que también ha tenido muy buenas reseñas, así que ahí creo que conjuga el tema de lo paranormal con la crítica social, con las sectas, en fin, tiene ahí una mezcla de componentes que puede estar muy chulo y muy interesante. Pero las cosas que perdimos en el fuego, por desgracia, este primer encuentro con Enríquez no me ha terminado de gustar, así que pues bueno, para una lectura sí que es recomendable, por eso le he dejado 3 estrellas, porque la pluma de la autora es muy buena, pero en la temática, el tema de la temática de las historias a mí no me ha gustado. Quizá también sea porque tenía la expectativa muy alta, ya os digo, pero bueno, en principio este primer contacto con Mariana Enríquez no me ha gustado mucho. Bueno, en cuarto puesto, también con 3 estrellas, os traigo a Jesús Cañadas otra vez, que bueno, ya os traje Pronto será de noche, que es una novela que no le pude dar más de 3 estrellas porque bueno, fue una novela que poco creíble, tenía una premisa distópica que estaba bien, se desarrollaba en una autopista intentando huir de la ciudad, pero como eran tantos coches se atascaban y todo lo que va pasando ahí, hay asesinatos, hay misterios que atacan desde por la noche a los viajeros, y bueno, hubo ahí, o sea, habían decisiones poco creíbles, exceso de palabras malsonantes, una serie de temas que eran muy poco creíbles, la verdad, que es lo que menos aguanto, y por lo tanto, pues bueno, no le di más de 3 estrellas. Bueno, pues ahora he intentado con su último libro, con su última novela, que es la de Dientes Rojos, también de este autor, y bueno, sigo en las mismas, sigo con un 3 estrellas y bueno, y tampoco me ha gustado. Empezamos con uso, bueno, en la primera mitad podríamos considerarla más una novela policíaca, más que de terror, policíaca, y ya la segunda sí que ya encontramos cosas paranormales y ya hay algún tema más de terror más interesante. Pero bueno, en la primera parte es insufrible, vemos uso de drogas otra vez, constante el uso de drogas. Luego hay un policía, de los dos que hay, está el protagonista y otro, que el otro es como más veterano y el tío es como muy machista, es un tío agresivo, le pega una paliza a un pederasta al principio de la novela, desagradable, totalmente ilegal, por supuesto, en plan, me tomo la ley por la justicia por mi mano, que eso lo haga una persona que no es policía, vale, pero un policía
en fin, va sumando elementos y en fin, ya dices, ya estamos cogiendo el camino del mal, en el mal sentido. Luego seguimos ya con las palabras obscenas. Luego una cosa que no me gusta de este autor es que las chicas hablan como si fueran chicos y los chicos hablan como si fueran Jesús Cañadas, el escritor. Por lo tanto, no ves diferencia entre ningún personaje, todos hablan como el escritor. Entonces no hay, ya os digo, los buenos personajes son los que son muy diferentes y que habla uno y habla el otro, y es que no hace falta ni que te dé pie a la presentación de quién es el que habla, ¿no? Ya sabes quién está respondiendo porque ves cómo la personalidad, su lenguaje se impregna de la personalidad de cada personaje. Este no es el caso, aquí son todos lineales, son todos los mismos, sean las niñas, las chicas que salen, las policías, los personajes misteriosos que salen por ahí. Todos hablan como Jesús Cañada, es decir, todo es lo mismo. Da igual que seas chico, chica, joven, mayor, seas malo, seas bueno, todos los mismos, todos hablan igual y todos se comunican igual, en fin, yo qué sé. Y bueno, ya os digo, decisiones poco creíbles también, exceso de tacos, de palabras malsonantes, de drogas, en fin, machismo. Lo único que sí que me ha gustado de esta novela, que es lo que más me ha gustado, la primera parte, sobre todo, el chico Jesús Cañadas, sé que vive en Berlín y te hace una descripción de las calles de Berlín, del metro, de sus garitos, de sus noches, muy chula, y sí que se nota que, bueno, como si te hace una pequeña guía de viajes de las partes más oscuras de Berlín. Muy interesante, muy chula, ese sí que me ha gustado mucho. Y el chico también escribe muy bien, lo que son las descripciones, el pensamiento de los personajes, todo eso está muy bien. Ya os digo, creo que esta es la última novela que publicó en el 2021, consta de 366 páginas y os la recomiendo a los que os guste el terror y no, en fin, no busquéis tampoco una cosa muy Manchen o Edgar Allan Poe o cosas de estas, o Lovecraft. No busquéis así maestros del terror. Y para los que estáis también sois fans de Jesús Cañadas, que os guste este tipo de lectura ágil, fresquita y poco, en fin, con poca profundidad y bueno, con esos giros y esa frescura que a veces, ya os digo, a mí me raya un poco a ser vulgarcillo, pero bueno, que hay mucha gente que le gusta, pues eso, sobre todo ahora en época de verano, leerse una cosa que no tenga que pensar, que tenga ahí su tramica y sus cosas, pues bueno, bien, para una lectura de verano y para una sola vez está bien. Y creo que ya Jesús Cañadas, yo por lo menos para mí, ya se ha terminado, así que pues bueno, pero ya os digo que una lectura sí que tiene, Lo que pasa es que hay tantos libros que no puedo, en fin, cuando ya he repetido con un autor y ya son 3 y de ahí no subo y sé que va a seguir así, pues yo ya lo siento, pero ya me voy para otros caminos, ¿no? Así que pues bueno, aquí os dejo en un cuarto lugar Dientes Rojos. En tercer lugar, y ya el último 3 estrellas, El exorcismo de mi mejor amiga, esta famosa novela que han dado tanto bombo de Grady Hendrix. Bueno, pues esta novela también, regulín, flojeta, tampoco me ha matado mucho. La verdad es que en el terror es que lo que a veces os digo, hay mucho, no hay tanto, hay poco terror, tampoco hay demasiado, pero bueno, de todo lo que hay también hay mucha morralla, mucha cosa mala, entonces hay poco de terror, poco bueno. Así que pues bueno, ya el segundo y el tercer puesto ya sí que os voy a traer ya 4 estrellas, buenos los dos. Pero bueno, este tercero, le han dado mucho bombo también, porque Grady Hendrix se ha hecho muy famosa con varias novelas anteriores a esta. Y bueno, con El exorcismo de mi mejor amiga nos encontramos una novela juvenil, más que, o sea, pongo lo de juvenil porque está hecha para los chavales de instituto, o sea que es una novela de terror juvenil que me ha recordado mucho a Style, uno que escribía como lo de las colecciones esas de pesadilla, así noveletas así veraniegas para la gente joven, para, en fin, para leer así entre que iban al metro, pues algo así, una noveleta de esta juvenil de terror de 429 páginas, un tocho, publicada en 2016.
Y bueno, pero aquí creo que se ha publicado el año pasado, creo que fue en el 2022, en la que, bueno, dos amigas, muy buenas amigas, la mejor amiga, una de ellas ha sido poseída por un demonio. Pues a partir de ese momento la otra amiga pues iniciará una lucha constante por intentar pues ayudar a su amiga, porque la amiga, claro, cuando hay momentos en los que es el demonio el que habla y otras veces es la niña la que pide ayuda a su amiguita, pero claro, cuando es el demonio, bueno, no solamente no se deja ayudar, sino que encima pues va creando situaciones en las que le da mala imagen a la amiga para que nadie la crea, con lo que la chiquita, la amiga, le cuesta el parto a la burra poder ayudarla y poder intentar exorcizarla, ¿no? De alguna manera. El caso es que eso no ocurre hasta la mitad de la novela o más. Es decir, os pegáis 200 y pico páginas perfectamente con los niños del instituto que se van a la playa y droguita, mucha droga. Eso que no falte, como en Netflix. Parece que ahora hay que normalizar las drogas, pues bueno, más droguitas en este libro también. Y jovencitos que van aquí para allá y tal. 200 páginas de eso, vale, pues una novela juvenil, ahí no se ve terror por ningún lado, y ya casi a la mitad de la novela, ya pues eso, la niña, la amiga empieza a tener síntomas de posesión, esta intenta ayudarla y tal, y le ponen mil trabas, mil pegas, nadie la cree, los padres de la amiga poseída, vamos, casi la denuncian a la policía, en fin. Le cuesta un montón llegar a poder, al final consigue encontrar la ayuda de un exorcista, pero eso es un exorcista muy joven, es decir, realmente era su padre el que se encargaba de los exorcismos, pero como que es el nuevo en la materia y no controla mucho el chico, pero bueno, él se ofrece para ayudar a esta chica para exorcizar a la amiga. Pues bueno, cuando se ponen ya con el proceso del exorcizamiento, empieza la amiga, la que ha estado todo el libro pasándolo mal para intentar encontrar a alguien que le ayudara, empiezan a ponerle pegas. Oye, no, eso no lo hagas porque es que eso a lo mejor va a hacer daño a mi amiga. Ay, no, eso hay que respetar a las personas. Digo, por Dios, tío, pero si le está haciendo un exorcismo, deja que el tío, aunque esté verde en la materia, pero déjalo que haga lo que tenga que hacer. Pero si llevas toda la novela pasando las canutas para al final conseguir a alguien que te ayude, déjalo ahora que te ayude. Pues no, empieza ahí a sacarle peguitas como un adolescente de esta. Ay, no, es que eso a lo mejor le va a dejar moretón a mi amiga. Y la amiga es un bicho que está ahí en la cama. Y Dios, madre, o sea, cutrona como ella sola. Que vamos a ver, que tú tienes 16 años, no has leído El Exorcista, no has leído nada de posesiones en tu vida, te lees esto, pues oye, a lo mejor te gusta, ¿no? Pero, chacho, cuando ya te has leído ya todos los libros, en fin, Legión, El Exorcista, La Semilla del Diablo, toda la literatura de los 70, 80, o sea, sobre todo de los 70 de posesiones, te lees esto y esto es un chiste, eso, una novela juvenil, veraniega, con un momentito ahí de que soy un bicho y poco más, o sea que no. Así que nada, 3 estrellas y no lo he bajado a 2 porque está bien escrito. El Grady Hendrix escribe bien, pero la historia, en fin, veraniega, de estas de leerte una vez, en plan style, como los mangas esos que te los lees de una vez y los tiras a la basura, pues igual. Así que nada, en fin, menos mal que me lo he leído en digital. Bueno, ahora ya sí. En segundo lugar y con 4 estrellas os traigo un maravilloso recopilatorio de relatos de fantasía, ciencia ficción y terror de un chico que es su primera novela. Es autopublicado. Y es curioso, me resulta curioso porque el chico trabaja para una editorial, pero el chico se lo ha autopublicado. Y no solo eso, sino que lo ha prologado su gran amigo Carlos Sisi. Se ve que se conocen y son muy buenos amigos, entonces el prólogo lo ha hecho Carlos Sisi, de su primera novela, ya os digo, y se trata de Historias de Boston, de David Sanz. Bueno, pues esta novela, este recopilatorio de 21 relatos breves, me ha gustado mucho. El escritor se nota que va al meollo, ya os digo, son 21, es un libro de 300 páginas, 304 páginas y 21 relatos, imaginaros, son relatos cortos. Y os mezcla, ya os digo, los 3 géneros, se le llama
Novelas de género se les llama casi siempre normalmente a los que tienen fantasía, ciencia ficción y terror. Pues esto es una novela de género de manual. Y luego se nota mucho que David Sanz ha sido muy lector de los 80 y de los 90, porque casi todos los relatos tienen ese ambientillo nostálgico que a mí me ha encantado de todas las novelas pulp que yo leía en mi adolescencia y que se nota que se las ha leído todas. Es decir, es un ávido lector de novelas de género y por lo tanto se ve impregnado en los 21 relatos que tenemos aquí. Y ya os digo, podemos encontrar una pequeña historia de ciencia ficción o de fantasía o de terror y todas te dejan ahí el final, ahí ese final ahí que te deja con el cierre, ¿no? Me ha recordado mucho, no sé si, bueno, imagino que a los lectores de 40 a 50 recordaréis las series aquellas que hacían en los 80 y en los 90 de En los límites de la realidad o Historias de la cripta. Pues eso es lo que me ha recordado, pequeñas historias con ese ambientillo, con ese medio gótico, medio fantástico, que no sabes por dónde te va a salir la parte fantástica, ¿no? O de terror o de ciencia ficción, y que son muy agradables, de una lectura muy ágil, muy sencilla, muy agradable. Está muy bien corregido también, no he visto faltas de ningún tipo por el hecho de ser autopublicado, y ya os digo, al ser amigo de Carlos Sisi le ha hecho un prólogo muy bonito, Carlos Sisi, y lo recomienda por supuesto, y yo también os lo recomiendo porque realmente para ser su primera novela me ha gustado mucho, mucho. Así que pues, bueno, para todos los amantes del terror y de la ciencia ficción como yo, y también los de la fantasía, estos relatos son muy agradables, muy bien escritos, son con muchísima imaginación, porque en este autor se nota que cuando has leído mucho de alguna cosa, luego se te dispara la imaginación. Es decir, eso es como un bagaje cultural que tienes ahí, que has ido acumulando al cabo de los años y que luego te inspira para escribir tus propias historias. Y este chico, hay muchas de estos relatos que he leído que tú los estiras y son novelas mucho mejores de lo que se hace hoy en día, mucho mejores. Es decir, que cualquier relato de estos, sobre todo a algunos que me han gustado especialmente, de esa idea podrías hacer una novela de 200-300 páginas perfectamente. O sea que creo que, ya os digo, que es un libro que vais a disfrutar. No creo que le hayan dado bombo, porque al ser autopublicado, pues yo lo descubrí por el canal de Instagram de Carlos Sisi, pero no creo que haya tenido mucha repercusión mediática. Por lo tanto, bueno, os lo traigo aquí. Si os gustan las novelas de género, este recopilatorio de relatos es ideal, os lo recomiendo muchísimo. Y felicidades a David Sanz por su primer novela autopublicada, porque es maravillosa, está muy bonita, muy chula. Bueno, y la joya de la corona de esta semana, y también con 4 estrellas en el primer puesto, os traigo ya al maestro del terror español, Carlos Sisi, y su primera obra de zombies, Los Caminantes. Esta, bueno, sabéis que es la novela más famosa, que hizo más famoso a este autor con el género zombie. Y creo que es la única saga que ha hecho de zombies, pero bueno, es estupenda. Y a raíz de esta novela que escribió en el 2009 fue cuando hubo un boom de novelistas, de escritores que empezaron a escribir sobre este género. Bueno, pues esta edición en concreto sé que se ha editado en 2 o 3 editoriales diferentes. Esta en concreto, que es la que más me gusta, es la de Dolmen, editorial Dolmen, y bueno, ya os digo, es la primera parte. Creo que es una saga total, creo que tiene unas 6 partes, falta por publicar la sexta y última. Ha publicado hasta ahora 5 y esta es la primera, la que abre la saga, y bueno, y a mí me ha encantado por muchas razones. Primero, se ambienta en Málaga, que es donde vive el autor. Carlos Sisi es malagueño, o sea, vive en Málaga, y bueno, y se ambienta allí, en esta. Entonces, lo habitual en este tipo de novelas de zombies es que se centre en los zombies, igual que pasaba con las películas de George A. Romero. Casi todas, si veis, casi todo el tiempo el protagonismo eran los muertos vivientes que iban caminando por ahí, ¿no? Estaban los lentos, que eran los de George A. Romero, y luego ya a partir del amanecer de los muertos empezaron ya los rápidos, los virus, estos que eran un virus y que serían los zombies corriendo y tal. Y bueno, en este caso, aquí en Los Caminantes están los lentos y los rápidos, están los dos.
pero el protagonismo no lo tienen tanto los zombies como los protagonistas en sí. Protagonistas que están muy bien construidos. Carlos Sisi en eso es un maestro, sabe perfectamente que a lo que nosotros, a los lectores les interesa es empatizar con los personajes y que ellos son los que van a llevar las riendas un poco de las decisiones de que avance la novela, porque los muertos total no dejan de ser muertos que quieren comer y ya está. Entonces tampoco sabe perfectamente que el quid de la cuestión para que una novela de zombies tenga éxito sea en los personajes vivos, claro, en los protagonistas, y lo hace muy bien porque te elige una serie de personajes que pueden arreglar y conducir helicópteros. Luego hay otros que son como científicos, buscan el origen de la infección, el por qué tipo de bicho puede haber, con lo que habrá laboratorios, habrá investigaciones, a ver dónde está, habrá búsqueda del paciente cero. Hay un personaje muy interesante que es un cura que camina entre los zombies, aun siendo supuestamente es un humano, pero camina entre los zombies, no es como si estuviera inmunizado, ¿no? Entonces va a ser un personaje también que va a ser muy importante dentro de la trama. Por lo tanto, para ser una novela de zombies que suelen ser pues, bastante aburridillas, porque ya os digo, si te centras en los zombies, tiene poco que te cojo, que te pillo, que me escondo, que corro para allá y para acá. Ese tipo de novelas pues de zombies no son atractivas, ¿no? Y te lees una, te las has leído todas. Pero en este caso, y lo que diferencia a Carlos Sisi, no solo en esta novela de zombies, sino en otros géneros que he visto de él, es que es muy variado. No se permite, te saca a los zombies, pero enseguida se va con los personajes, y estos personajes, este grupo hace una cosa, aquel grupo hace otra. Las descripciones maravillosas sin detenerse demasiado, lo estrictamente necesario para saber dónde estás, qué ambiente hay, cuáles son las formas de escapar, de no escapar. En fin, que sabe dosificarlo todo y sabe construir los personajes y sabe construir una trama interesante, a pesar de ser, ya os digo, muertos vivientes que en sí no tiene mayor salchipirri, ¿no? Pero los personajes humanos sí, claro, y ahí los desarrolla. Yo casi todo lo que leo, he leído algún chuzo de Carlos Sisi, no os creéis que hay algún 3 estrellas por ahí que no me ha matado, porque como él, igual que el chico que os he traído antes, David Sanz, es un autor de género, es decir, que igual te toca el terror, que la ciencia ficción, que la fantasía. Ahora, por ejemplo, el último que acaba de publicar es cierra una trilogía del Necromante, de una trilogía de fantasía, o sea que es un escritor de género muy variado. Entonces, tiene, pues eso, es un autor que tiene muchas ideas, ¿no? O sea que es muy imaginativo y ha leído mucho también, se nota que es un autor que ha leído mucho, y todas las novelas, sí que es verdad que la mayor parte de ellas, salvo algunos chucillos así más flojos que he leído de él, pero yo no dejo de ser fiel a este autor porque en un 70% siempre te sorprende, siempre te saca cosas. O sea, no es un autor encasillado, que siempre escriba de lo mismo y he tenido éxito con los caminantes y venga y zombies. No, él tiene los zombies, luego tiene esa trilogía de fantasía, tiene Omnes Máquina, que fue maravillosa, otra de ciencia ficción muy buena, la de Varsovia, que también me gustó mucho, con viajes en el tiempo, tema bélico, o sea, fue muy original aquella novela también. Luego otra muy gótica, que era la de El Edén, los días del Edén o algo así. Es decir, que es un autor muy variado y ya os digo, se nota que cuando eres un escritor de género que tienes muchos tipos de género, o sea, abres mucho el abanico de tus historias, es porque has leído mucho. Entonces tienes influencia de muchísimos autores y luego estás muy al día en los autores de estos 3 géneros: fantasía, ciencia ficción y terror. Así que bueno, en primer lugar y con 4 estrellas, aquí os traigo esta joya que ya lo conoceréis todos de sobra. Yo lo tenía todavía pendiente porque ya os digo que el género zombie me gusta, pero prefería darle prioridad a otras obras de Carlos Sisi que me atrajeron mucho más, como la de Omnes Máquina, que fue un 5 estrellas el año pasado. Así que pues bueno, ahora ya por fin ya le ha llegado el turno a los caminantes, y la verdad es que pues bueno, para ser de zombies es de lo mejor que he leído de zombies, mejor que Brian King, que tiene mucha fama en Estados Unidos en sus obras de El Alzamiento y todas esas novelas de zombies.
está muchísimo mejor, de aquí a Lima, o sea, mucho mejor. Aquel es más acción y eso, pero este se mete más en los personajes, te lo va cociendo todo a fuego lento, y a pesar de eso estás constantemente enganchado en situaciones muy, muy variadas, y luego la relación, o sea, para ser una... lo bueno que tiene, además, es que tiene mucho diálogo, mucha relación entre los personajes, muy variada, muy profundo, o sea, que no son, porque de esa manera aumenta la credibilidad de las decisiones que posteriormente van a tomar. O sea, que es muy rico, a pesar de ser una novela de terror y de zombies, es una novela rica en contenido y en personajes. Así que por eso, pues bueno, esto es lo que diferencia a Carlos y sí de muchos otros autores que, bueno, que lo intentan pero no llegan a crear esos ambientes especiales en el tema del terror, que a veces es mucho más... Es como cuando vamos al cine a ver una película de terror. No sé si os habréis fijado que si le quitáis el volumen, si le quitáis la música a una película de terror, se queda... no te da tanto miedo. Ahora, si le pones música, el ambiente en el terror es súper importante. Como aquí música no podemos poner, pues lo que hace Carlos Sisi es crear ambientes, crear descripciones, crear situaciones, construyendo personajes. Es decir, todo el ambiente antes de que te aparezca un zombie lo tienes que crear para que cuando aparezca el zombie te dé miedo, si no, no te da miedo, claro. Así que en eso ya os digo que Carlos Sisi me encanta. Así que pues nada, esta sería mi joya de la corona de esta semana, de este especial de terror. En fin, no he sido muy original porque los caminantes, todos los amantes del terror, vamos, ya se lo habrán leído, pero bueno, yo me lo he leído ahora me ha tocado, así que pues nada, súper contento. Y nada, pues espero que os haya gustado este especial de terror, por lo menos estas dos últimas recomendaciones de 4 estrellas, el de David San y el de Carlos Sisi, sí que os los recomiendo muchísimo, los otros un poquito menos, y bueno. Y ya pues eso, deseando que me digáis vosotros también qué habéis elegido como lectura este verano. Y nada, ya pues desearos una semana maravillosa de lecturas, que disfrutéis de la playa, de la piscina, de los bosques, y si vivís en zonas de montaña, y bueno, y a disfrutar el verano, que yo creo que después de un año de trabajo y de esfuerzo os lo merecéis. Así que bueno, muchas gracias una semana más por estar aquí, y hasta la semana que viene, lectores. Un abrazo.